Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando del ayuno de bendición en otoño. Estamos en el otoño, tiempo de la bendición de Dios a la tierra. Es en esta temporada cuando Dios está dando el fruto de la tierra. Es en este tiempo cuando vemos la prosperidad en cada familia, en cada ciudad, en cada nación. Es la voluntad de Dios que haya prosperidad, prosperidad espiritual, prosperidad económica. Este es un buen tiempo para que todos podamos conocer las bendiciones que hay en las promesas que Dios da en su palabra, la Santa Biblia. Por eso estamos ayunando, porque hay un enemigo de la prosperidad. Hay un enemigo que Jesucristo lo identificó como el ladrón. El ladrón es el que quiere robar el fruto del trabajo, el fruto de la tierra, la comida, el alimento, el dinero, el trabajo. Así que hay un ladrón aquí en la tierra, y este ladrón se le conoce como el diablo o Satanás. Satanás sabe que ya le queda muy poco tiempo en la tierra, pronto viene Jesucristo. La Biblia dice que será atado 1000 años. Por lo tanto, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y una de las temporadas donde más está atacando el diablo es cuando hay prosperidad. Por eso las noticias están dando cuenta de todas las calamidades que están ocurriendo en ciudades y naciones en todo el planeta Tierra. Por eso hoy hablaremos de lo que es el ayuno de bendición en otoño. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Bueno, sí, es el ayuno, realmente es para orar y buscar a Dios con todo el corazón y para que Dios nos perdone nuestros pecados, pero tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios y pedirle perdón y clamar el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que el Señor, Dios Todopoderoso, borre nuestros pecados con la sangre de su Hijo, nos limpie, elimine el pecado en nuestras vidas. Así que nosotros sí tenemos que ir a Dios, el Padre, a través de Jesucristo, y pedir perdón por nuestros pecados y los pecados también de nuestros padres y antepasados, porque todos esos pecados nosotros los heredamos, están dentro de nosotros, dentro de nuestro ADN. Así que tenemos que, aunque nunca hayamos cometido algo, a lo mejor nuestros antepasados sí lo hicieron, y entonces el ayuno y la oración, o la oración con ayuno, es para que busquemos a Dios, nos arrepintamos de todos los pecados que hemos heredado de nuestros padres y antepasados, y también de nuestros propios pecados. Así que también es para que oremos por los pecados, por ejemplo, ya que somos mexicanos, pues de México. Y si estamos aquí en Villahermosa, Tabasco, pues de Villahermosa, Tabasco. Entonces es un tiempo bueno, es un tiempo adecuado para buscar a Dios y para pedir perdón por nuestros pecados, para ayunar y orar a Dios. Así que sean todos bienvenidos. Esperemos que ese espíritu de gracia y de oración y de ayuno sea con cada uno de nosotros y podamos realmente buscar a Dios con todo nuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento, como dice el profeta Joel. Dios les bendiga y bienvenidos. Sí, estamos dentro de los 10 días entre lo que es Rosh Hashanah, que sería la cabeza del año, como bien se traduce. El inicio del año. Que también, bueno, en la Biblia lo encontramos también como la fiesta de las trompetas. Y bueno, de allí se contaban 10 días hasta el día de Yom Kippur, o día de expiación, que es el día del perdón, en el cual el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, para tener esa comunión con Dios y que Dios reconcilie, porque ese es el propósito de la expiación o del perdón, que haya una reconciliación con Dios. Hoy en día, bueno, ya Jesucristo lo hizo al morir por nosotros en la cruz del Calvario, y Él nos reconcilió con Dios el Padre. Es por eso que ya no hay barreras o fronteras. Si uno quiere ir hasta el lugar santísimo, hoy puede ir. Es lo que dice Hebreos, que todos son bienvenidos para entrar en el trono de la gracia y hallar, ¿no?, la bendición de Dios. Pero estamos dentro de esos 10 días.
los 10 días que se conocen como días de arrepentimientos o días santos, porque llegar al día de expiación es el día más santo de los santos. Por eso, estos 10 días Israel se apartaba. Bueno, se cree que el sacerdote o el sumo sacerdote que iba a presidir la ceremonia de expiación tenía que guardarse 10 días en el tabernáculo para entonces hacer el procedimiento el día de expiación. Y bueno, entonces por eso se consagraba el sacerdote, se consagraban todos estos 10 días, aunque bueno, también hay que tomar en consideración que Israel se consagraba delante del Señor los últimos 40 días antes de expiación, que tiene que ver con la última vez que Moisés subió al monte Sinaí con el segundo paquete de las tablas de la ley. Y el día que Moisés bajó del monte Sinaí en su última vez que fue allá, fue en el día de expiación. Ese fue el día que dice la palabra que el rostro se le iluminó, su rostro llegó a ser como el sol y tenía que esconder su rostro porque a muchos, bueno, les afectaba la vista de lo que estaban viendo allá en Israel. Y bueno, eso es lo que Dios hace, ¿no? En el día de expiación es que Él se acercaba más a Israel, e Israel se acercaba más a Dios, y bueno, había una relación más íntima, y era posible entonces la reconciliación para que entonces hubiera todo un año de bendición hasta el próximo año. Así que esos son los 40 días, y los días más santos pues son estos, son los días que estamos hasta llegar al día de expiación. Así que estamos en tiempos también, porque no hay que olvidar que la fiesta de trompetas tiene que ver con el rapto de la iglesia. Y bueno, la trompeta algún día va a sonar, los muertos en Cristo van a resucitar primero, pero también las trompetas quiere decir, es como la alarma de un reloj para decir, levántate, como dice la palabra, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Entonces es una trompeta también, un llamado para arrepentirse, porque en 10 días vamos a tener ese día especial con Dios. Y bueno, esa es prácticamente lo que significan estos 10 días, y se considera que son los 10 días también más oscuros del año. Y en los 10 días, bueno, Dios puede hacer cosas increíbles en tu vida. Son 10 días para decidir que los que no tienen a Cristo Jesús se acerquen a Él, que los que estaban dentro de la iglesia y se fueron regresen a casa, porque Cristo viene muy pronto. Así es. Esta estación del año, otoño, de acuerdo al calendario de Dios, representa el fin de un año para comenzar un nuevo año. Es el tiempo cuando Dios evalúa lo que sucedió en ciudades y naciones para comenzar la bendición de Dios para el siguiente año. Por eso, antes de presentarnos delante de Dios para un siguiente año, hay que consagrarse, santificarse, y era lo que hacía el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. Y traer la ofrenda. Así para es. Iniciar el nuevo año con la bendición de Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros en cualquier momento nos presentamos delante de Dios, pero debemos entender los tiempos proféticos de Dios. La primera venida de Cristo fue en otoño. Dios creó este planeta Tierra, creó a Adán y Eva en otoño. Otoño es muy significativo porque es el tiempo cuando debe sembrarse la semilla. La semilla representa la palabra de Dios que se predica, pero también el dinero. Es el tiempo donde vemos el incremento de los recursos económicos. Por eso hay que evaluar. Estamos de acuerdo al calendario de Dios al final de un año para comenzar el nuevo año. Y cada nación debe evaluar cómo está su economía, cómo está viviendo su nación correspondiente en cuanto a la comida, el alimento, en cuanto a los bienes materiales. Porque hoy las noticias hablan de crisis en muchas naciones en cuanto a lo económico.
Las noticias que vienen de Europa, ya llegó la inflación a 2 dígitos, está al 10%. Eso habla de problemas serios en la economía. Hay problemas del alimento. La hambruna se va a repercutir pronto, posiblemente el próximo año. Así que cada nación, cada gobierno debe estar evaluando todo ello de acuerdo a el calendario de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los tiempos que Dios determinó que viviéramos. Por eso tenemos que caminar con Dios mano a mano, día con día. A esto vino Jesucristo, a reconciliarnos con Dios para tener sabiduría, entendimiento de los tiempos que estamos viviendo. Por eso hoy hablaremos de la importancia del ayuno, porque hay fortalezas que el diablo ha levantado en la mente. ¿Cuántos gobiernos, cuántos presidentes y primeros ministros están tomando decisiones erráticas? Los estamos viendo a través de las noticias. Estamos viendo equivocaciones. Todo ello es perturbación en la mente. El alma tiene que ver con la mente, tiene que ver con la toma de decisiones. Y el diablo está en la casa del alma del ser humano. Y el diablo ataca la cabeza. Y la cabeza de una nación es el presidente de una nación, es el primer ministro de una nación. Así que el diablo está en guerra contra las naciones. Pero la iglesia debe levantarse también en una guerra en lo espiritual. No en lo natural, sino en lo espiritual, y de eso se trata el ayuno de 10 días. Son 10 días de estar confrontando poderes de las tinieblas en arrepentimiento de todo pecado por ciudades, naciones, gobiernos, por nuestras propias familias. Así que estamos a mitad del ayuno de 10 días. Este ayuno terminará el próximo miércoles, corresponderá al final de los 10 días de el inicio del nuevo año de Dios para comenzar un nuevo año. Así que estamos siguiendo las instrucciones dadas por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Y vamos a ver en las Escrituras esas fortalezas que el diablo levanta en las mentes. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5, habla de fortalezas mentales. Son fortalezas de los pensamientos en personas que se levantan contra Dios, contra la palabra de Dios, contra las bendiciones de Dios. Hay personas que se creen dioses aquí en la tierra. Por eso aquí la Biblia habla de esas fortalezas. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El ayuno debe destruir estas fortalezas que son argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Hoy en día hay mucha censura. Estamos viviendo tiempos donde hay un pensamiento dominante o que quiere dominar en la sociedad, en naciones enteras. Tomar control. Entonces, control. Toda persona que va en contra de ese pensamiento lo censura. Sí. Estamos en ese tiempo. Es el tiempo donde no se quiere conocer la verdad. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y serán libres. Cristo vino a hacernos libres. Pero hoy en día el diablo, a través de espíritus que están atacando los pensamientos, están levantándose contra Dios. Dios es libertad. Entonces están cayendo en cautividad. Son fortalezas. Una fortaleza es una cautividad espiritual en la mente. Por eso Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8, allí la Biblia habla de personas que se van a creer sabias en su propia opinión, y son los tiempos que estamos viviendo hoy en día.
Proverbios Dice, 3, sí. del 5 al 8. Fíate de Jehová Fíate de Jehová, de fíate todo de tu Dios. corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí está, el que camina con Dios camina en la salud, salud espiritual, salud económica, salud en todo aspecto de la vida familiar. Hay salud en una sociedad cuando caminamos con Dios, pero cuando la sociedad se aparta de Dios hay enfermedades. Enfermedades espirituales, enfermedades físicas, enfermedades que tienen que ver con asuntos del dinero, las deudas, ruina, pobreza, todo ello. Así que Dios dice, acércate a mí. Para eso se predica el Evangelio y tenemos que ayunar en oración para destruir esas fortalezas, para que las personas crean verdaderamente en el Dios que nos ama. La Biblia nos muestra de un personaje que vivió hace mucho tiempo y fue el primer rey para Israel. Su nombre, el rey Saúl. Y Saúl desobedeció a Dios. Saúl se ensoberbeció. Saúl se creyó una persona que no todo lo podía sabio hacer, en su propia opinión. sabio en su propia opinión. Y se fiaba en su propio corazón y todo no en lo el podía Señor. hacer él y no consultó con Dios Así es. cuando Dios lo puso. Entonces vino el juicio. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a través del profeta Samuel? Vamos a leer 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Esto fue lo que Dios le dijo a través del profeta Samuel. A este rey era el ungido de Dios, rey para la nación de Israel, el primer rey que Dios había puesto a la nación. Pero este rey se rebeló a Dios, desobedeció los mandamientos de Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí está lo que vino de parte de Dios. Y aquí está hablando la palabra que hay una obstinación o terquedad. Sí. Eres terco. La terquedad es lo que ocasiona el endurecimiento de un corazón. Porque Samuel le había dicho, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Claro, pero aquí la Biblia nos enseña que la revelación es igual al pecado de la adivinación. La rebelión. Adivinación. Eso viene después. ¿Qué hay detrás de la adivinación? Espíritus inmundos. Son espíritus que están perturbando la mente. Por eso la persona se rebela y se hace terca, obstinada. Es lo que dice la Biblia acerca de los que adoran ídolos. Su corazón se endurece, tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen. Están insensibles a las cosas de Dios. Por eso hay fortalezas que el diablo levanta sobre personas en su mente. Puede ser un presidente, puede ser un primer ministro, puede ser cualquier persona en la tierra. ¿Cómo se destruyen estas fortalezas? Por medio de la oración y el ayuno. Jesucristo habló de un género de demonios y dijo Jesús, este género solamente sale con oración y ayuno. Así que aquí tenemos una enseñanza que tiene que ver con las fuerzas del enemigo que se levantan para crear fortalezas. Hoy en día podemos ver esto en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, vemos cuánta maldad hay en el ser humano. ¿Por qué hay tanta maldad? Porque el diablo está tomando control de su mente.
Son personas que posiblemente no quisieran hacerle daño al prójimo, pero se lo están haciendo. Son personas que no quieren ocasionar violencia, pero la están ocasionando. No tienen control de su alma. Alguien tomó control de su mente y de sus decisiones. Es el diablo atacando el alma del ser humano. Y todo esto está en el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículo del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora bien, ¿qué hay detrás de todo esto que está ocurriendo en la maldad del ser humano? Demonios. Es lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, habla de espíritus inmundos. Es lo que se está moviendo. Por eso este ayuno es un ayuno para destruir fortalezas donde están operando los espíritus inmundos. Es una lucha espiritual. El ayuno tiene que ver con lo espiritual. Es para destruir fortalezas espirituales donde los demonios están atacando. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí tenemos entonces toda la enseñanza revelada por el Espíritu Santo de lo que se mueve en el mundo espiritual. El diablo está atacando ciudades y naciones, familias enteras, y estamos en un tiempo de mucha violencia, estamos en un tiempo de mucha maldad. Por eso el Espíritu Santo nos convoca al ayuno de arrepentimiento. Y si hay un tiempo donde debemos ayunar intensamente, es el tiempo del otoño. ¿Por qué? Porque es cuando más el diablo ataca, porque es el tiempo cuando Dios ha dispuesto la prosperidad. Vayamos a lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 20, versículo 35. Allí la Biblia habla acerca de la cosecha anual, la cosecha que se tiene que levantar cada año. Y esta es la enseñanza dada por Jesucristo. Jesucristo habló de la cosecha que tiene que levantarse cuando se siembra la semilla. Dios estableció la ley de la economía que tiene que ver con el dinero, que tiene que ver con la comida. Hablar de economía es hablar de comida, es hablar de la producción de la comida, de la distribución de la comida, del consumo de la comida, es la economía de Dios. Y Dios estableció esta ley, la ley de sembrar para cosechar. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Es bienaventurado sembrar lo que Dios nos da. Dios da la semilla, hay que sembrarla. La semilla no se debe comer. La semilla Dios la da para sembrarla. Y es en otoño cuando se debe sembrar la semilla. El diablo está en pos de la semilla. La semilla Dios la da en el otoño. Por eso hay un ataque del enemigo en estos tiempos como los que estamos conociendo. Por ejemplo, lo que ha ido ocurriendo con este huracán Ian,
que prácticamente se estacionó Sí. en toda la península de la Florida en Estados Unidos y todavía sigue haciendo estragos. Estamos viendo problemas en lo económico, problemas de diferentes tipos. Así que son los tiempos donde el diablo está atacando ciudades y naciones. La Biblia también dice que hay que trabajar para comer. Si trabajamos, tendremos para comer. En el Nuevo Testamento tenemos esta palabra en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Es la ley de la siembra y la cosecha. Es la ley de la economía de Dios. Debemos trabajar para comer, debemos dar para recibir y debemos invertir para incrementar lo que tenemos. Todo esto lo enseñó Jesucristo cuando vino por primera vez a la tierra. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, pues no podrá comer, no tendrá para comer. Dios creó el cuerpo con la necesidad de comer, pero es el mismo cuerpo quien tiene que trabajar. Por eso Dios le dio salud al cuerpo y puso los miembros necesarios en el cuerpo para caminar y para actuar, para trabajar. Así que Dios establece en el cuerpo todo lo necesario para que pueda alimentarse a sí mismo. Un cuerpo debe alimentarse. El matrimonio no es más que alimentar dos cuerpos. El varón debe sustentar el matrimonio y dice la palabra de Dios que dos se hacen uno. Así que el varón es el responsable del alimento, de la comida y de resguardar todo lo que Dios le ha dado. Es lo que Dios le dijo a Adán desde el principio. Dios no ha cambiado. Por eso dice la Biblia en Gálatas 6:7 que a Dios no se le puede burlar. Sí. Muchos están burlando de Dios. Muchos están levantando contra Dios. No se puede, amigo, amiga. Vamos a ver respuestas de Dios y esto habla de la ira de Dios que pronto sucederá. Dice, Gálatas 6:7. no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hoy en día, en tanta maldad el hombre se está sembrando mucha maldad. El que siembra odio cosecha odio. El que siembra venganza cosecha venganza. El que siembra muerte cosecha muerte. Es lo que estamos viendo hoy en las naciones. Tanta violencia, tanta muerte, porque las personas están llenas de enojo, reprimido, de odio, de venganza. Y es lo que están sembrando. Al sembrar el odio, están recibiendo también el odio. Y entonces esto no acabará hasta que Jesucristo regrese al planeta Tierra a poner orden en las naciones del planeta Tierra, en un reino de justicia, paz y gozo. Por eso estamos orando y ayunando para que se destruyan fortalezas espirituales en ciudades y naciones. La iglesia está repartida en toda la tierra, en ciudades y naciones. Cada iglesia local debe estar orando y ayunando por su propio territorio. Así que en este programa de La Voz de la Alianza estamos enseñando lo que debemos hacer en tiempos de crisis, en tiempos de conflicto, porque el enemigo está atacando. El ladrón de la fiesta de la cosecha en otoño es importante porque es en este tiempo cuando debe verse todo ello. Es Dios quien da la semilla, el que la siembra, es Dios quien da la tierra es de Dios. Aunque hay personas que se creen dueñas de la tierra, eso no es así. El dueño es Dios y Dios la da a quien Él quiere y la puede quitar. Dios da la tierra para ser sembrada, es la sementera de Dios. Dios da la lluvia de otoño
para que el labrador pueda sembrar la semilla. Y después viene la lluvia de primavera para que ya el labrador pueda ir recogiendo la cosecha. El labrador siembra la semilla en otoño. El labrador recibe la cosecha en el verano. El verano ya pasó, hoy estamos en el otoño, así que debemos ver el fruto de todo el año pasado. Prosperidad, ¿hemos prosperado o no hemos prosperado? Por eso el ayuno de expiación es para pedirle perdón a Dios por todo pecado que nos ha impedido la prosperidad y recibir el perdón de Dios para comenzar un nuevo año en la prosperidad de Dios. Y cuando recibimos la cosecha, hay fiesta. Dios instituyó en otoño la fiesta de la cosecha o la fiesta de tabernáculos. Y la Biblia dice que aún en el milenio, cuando Jesucristo regrese a reinar 1000 años, las naciones todas estarán celebrando la fiesta de la cosecha o la fiesta de tabernáculos. Y aquella nación que no quiera celebrar esta fiesta, no habrá lluvia, dice la Escritura. Por eso es bueno aclarar que aunque no somos judíos, sí nos bendice mucho observar los tiempos de Dios. Y es que este calendario no tiene nada que ver en sí con el calendario mismo que sí, pero es bueno aclararlo. En los religiosos, los judíos. Así es. ¿Sí? Es el calendario de vida. Exacto. Es el calendario de la economía de Dios. Y todos Dios estableció esos necesitamos tiempos. Comer. Todos necesitamos realmente que Dios nos dé su bendición. Así es. Por eso conoceremos la verdad y seremos libres. Aquí tenemos el calendario de Dios. Primavera, verano, otoño, invierno. Es lo primero que Dios estableció antes que existiera el calendario que se estableció en el monte Sinaí. Antes de ese calendario, Dios lo primero que estableció fue el sol y la luna para marcar el tiempo del día, la noche, las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Más adelante, en la historia misma de la nación de Israel, Dios establece el calendario comenzando en primavera. Esto fue en el monte Sinaí y es allí donde vamos siguiendo la contabilidad. De acuerdo a ese calendario, estamos en el 7º mes, que es el mes de Tishri, en el tiempo de otoño. Todo coincide, así que estamos analizando todo lo que Dios ha determinado en el libro profético de Joel. Allí encontramos toda la reseña bíblica que tiene que ver con la economía de cualquier nación del planeta Tierra. Habla de agricultura, habla de cómo Dios desde el cielo tiene un control sobre la tierra y Dios está esperando que todo pueblo se acerque a Él. Nadie puede acercarse a Dios si no está en santidad. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Por otro lado, Dios determinó. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17, porque esto fue dado por Dios. Cuando Dios estableció las 3 temporadas de fiestas, las fiestas de primavera y las fiestas de otoño, las fiestas que tienen que ver con la cosecha ahora en otoño, Dios estableció algo importante. Dios dijo, nadie va a venir delante de mi presencia con las manos vacías. Porque si Dios es el Dios de la agricultura, si Dios da la semilla, si Dios es el propietario de la sementera, si Dios da la lluvia para que la tierra dé el fruto, entonces el agricultor, el labrador, la familia tiene que ir con las primicias de la cosecha. ¿Dónde están las primicias de tu trabajo? Entonces se presentan delante de Dios para que Dios pueda entonces abrir los cielos para seguir bendiciendo
a esa familia, a esa nación durante el tiempo futuro. Todo esto está registrado en la palabra. Por eso Dios dijo. Por eso, si Dios es el que pone todo, sí, y nosotros nada más ponemos quizás el trabajo, sí, pues es justo que se lo le único que pone el ser humano es mano de obra. Sí, mano de obra. Todo viene de Dios. Dios Sí. da la vida, da la salud, da la inteligencia o la habilidad del trabajo, Sí. da la semilla, da la tierra, da la lluvia. Dios da todo. Y Dios da gracia y favor para que todo venga a favorecernos. Y le dice al diablo: diablo, mantente lejos, a un apartado. lado del agricultor, mantente a un lado de esta tierra, porque yo estoy de por medio en esta tierra. Entonces, por eso el agricultor va a tener una gran cosecha, Claro. no va a tener pérdida de la cosecha y va a obtener el resultado. Y entonces Dios dice: bueno, ya terminó el año, ¿dónde está la primicia de la cosecha? Es lo que Dios determinó. Eso es lo que representa el diezmo y la ofrenda. Primicia no es más que un diezmo. La ofrenda no es más que el diezmo no es más que una ofrenda especial. Así que Dios determinó todo ello desde el principio. Nada tiene que ver con la ley, el diezmo o la ofrenda. Dios lo estableció Antes de la ley. Sí, el primero que dio ofrenda fue Abraham. Abraham. Y tenemos a Isaac y tenemos a Jacob antes de la ley. Así que debemos conocer lo que está establecido para la alimentación de las familias, ciudades y naciones. Podemos leer Deuteronomio 16, 16 y 17. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. ¿De dónde viene la ofrenda? Viene del salario. ¿Y de dónde viene el salario? Viene del trabajo. ¿Y quién dio el trabajo? Pues lo dio Dios. Dios favorece para que haya trabajo, haya salario, y del salario se obtiene la ofrenda para presentársela a Dios. Dios dijo en Malaquías 3:8, no vayan a robar la ofrenda. La ofrenda no es del hombre, la ofrenda es de Dios. Y toda persona que no obedezca, como el caso de Saúl, va a tener problemas. Por eso el conocimiento de las leyes de Dios son importantes, son leyes de la economía, leyes que tienen que ver con la comida. Dios creó el cuerpo para comer y para trabajar y obtener la comida. Por eso en el libro de Joel encontramos toda una descripción de los problemas que hubieron en tiempos del profeta Joel, y vamos a leer Joel capítulo 1 versículos 10 al 12. Dios a través del profeta Joel le está diciendo al pueblo de Israel por qué están en calamidades, por qué hay problemas en la nación de Israel, por qué hay tantos desastres como los que estamos viviendo hoy. Joel 1 del 10 al 12. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Aquí está hablando de una pérdida de la cosecha. No hay cosecha. ¿Por qué? Porque hubo desolación, posiblemente sequía. Los cielos se cerraron, entonces vino la sequía, la tierra no dio el fruto, hubieron los grandes calores del sol, entonces no hubo esa cosecha. Pero en el libro de Joel no solamente habla de la sequía, habla de la plaga de la langosta. Sí. ¿Puedes leer? Lo que quedó de la oruga
comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Había una plaga de langosta que asoló el campo y no había comida. ¿Cuál era la situación crítica que había en la nación de Israel? Que no podían presentarse delante de Dios con la ofrenda como Dios la había determinado. No había ofrenda. Si no hay fruto de la tierra, si no hay fruto del trabajo, no hay ofrenda. ¿Y cómo presentarnos a Dios, a pedir la ayuda de Dios? Queremos que Dios nos ayude en medio de un huracán, en medio de una inundación, pero en no medio de quieren una dar diezmos ni sequía. ofrendas. Pero ¿dónde está la ofrenda? No A quieren Dios, darle lo que le porque corresponde. el requisito para presentarse con Dios es venir la con la ofrenda. ofrenda. Nadie se debe presentar con las manos vacías. Así es. Y no había para dar. El Por mismo eso, Señor Jesucristo es una ofrenda grata a Dios. así es. Jesucristo fue la ofrenda de Máxima. Dios el Padre a favor De la humanidad. de toda la humanidad. El primer dador fue Dios el Padre, dando a su propio Hijo Jesucristo. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros saliéramos de la condición de pobreza donde el diablo nos tenía. Por eso dice Joel capítulo 1, versículo 9, está hablando de la ofrenda. Desapareció de la casa de Jehová La la ofrenda. ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Están de duelo, no hay ofrenda, por lo tanto no hay cielos No hay. abiertos, sino cielos cerrados. Dice la palabra en el Salmo 65:4 que es en el templo o en la casa de Dios o en la presencia de Dios donde somos saciados. ¿Por qué nos acercamos a Dios? Porque Dios es nuestro proveedor, el que nos provee. Si Él es nuestro creador, si Él creó nuestro cuerpo, creó nuestro sistema digestivo y sabe Dios que tenemos la necesidad de comer para tener salud, fuerza y poder vivir, entonces Dios es el Dios de la provisión. Por eso Dios estableció leyes de la economía, pero hay que obedecer sus leyes. Así que aquí en el Salmo 65:4 habla de la presencia en Dios. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Por eso vayamos a Malaquías, allí encontramos en Malaquías 3:10, es un texto que se usa mucho en las iglesias porque habla del diezmo. ¿Y qué es lo que dice Dios? Traed Traigan el diezmo todos los diezmos a la al casa de alfolí Dios. y haya alimento en mi casa. Primero la casa de Dios para que haya alimento después en la casa de las personas ofrendadoras. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En los tiempos de Joel, Dios estaba exhortando fuertemente a su pueblo porque no habían obedecido las instrucciones de la palabra de Dios. Dios dijo, nadie se presente delante de mí, era otoño, no hay fruto, no hay cosecha y nadie debe presentarse con las manos vacías. Entonces Dios, en su bondad y amor, les dijo, hay que ayunar. Es Dios quien está convocando al ayuno a aquellos que han desobedecido la palabra de Dios. Ahora bien, si En una Joel, persona, capítulo 2, si una persona está trabajando y tiene un salario, bueno, de ese salario siempre va a tener descuentos de impuestos y otras cosas. ¿Y por qué no darle a Dios cuando Dios le dio el trabajo, le da la vida y le da todo, ¿no? porque no conocen las la palabra escrituras, no y las conocen bendiciones que hay para ofrendar. la palabra de Dios. Así es. No han ido a una iglesia a ser enseñados por un pastor, son enseñanzas que Dice el se dan Señor, en la iglesia. probadme en esto y para no sino conocer abriré la cómo ventana vivir. de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. También dice, reprenderé al devorador y ya no os dañará la tierra, o sea, Así el producto es. de la tierra. Por eso
En Jesucristo está la libertad que tenemos para vivir aquí en la tierra y las bendiciones siempre y cuando estemos obedeciendo sus instrucciones. Aquí tenemos en Joel 2, del 12 al 13, la convocatoria al ayuno. Es la respuesta de Dios a los problemas. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Dios, a través del ayuno, perdona los pecados cometidos por ignorancia, por desobediencia, cualquier error que se haya cometido delante de Dios, Dios lo perdona. Por eso la importancia de este ayuno de 10 días de expiación para recibir el perdón de Dios. Y estamos a mitad de este ayuno, amigo, amiga, tú puedes participar. Terminaremos hasta el próximo miércoles ayunando para Dios, pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados. En 1 de Juan 1:8 dice la Biblia que debemos confesar los pecados. Así que es un ayuno de confesión de todo pecado para recibir el perdón de Dios. ¿Cómo vendrá la respuesta de Dios? Leamos Joel 2 del 18 al 20. Esta es la respuesta de Dios después del ayuno. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Este es el ayuno de expiación que Dios ha escogido para los tiempos de otoño. El libro profético de Joel tiene que ver con el otoño, tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con la prosperidad de Dios. Cuando Dios dio nacimiento a la iglesia hace 21 siglos, este fue el libro profético que habló el apóstol Pedro cuando nació la iglesia cristiana en Jerusalén. Habló lo que dijo el profeta Joel. Después de esto, dice Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Para poder tener todas estas bendiciones que vienen de parte de Dios, está en Joel capítulo 2, tenemos que ser conducidos por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos muestra los tesoros de Dios, todas las bendiciones de Dios. Pero ¿qué pasó ahí en el relato de Joel con el pueblo? Que el pueblo todo se volvió a buscar a Dios. Sí. Con ayuno, con lloro y con lamento. Lamentaban su pecado, lamentaban su maldad, lo confesaban, se arrepentían. Entonces por eso dice Dios les respondió de esa manera, enviando, claro, ellos, el pecado siempre trae lo que es la infertilidad del suelo, todo lo que la maldición, pues se reseca la tierra, no hay producto, hay falta de alimentos, pero cuando se volvieron a Dios y reconocen su pecado y se apartan de Él y le piden perdón, entonces Dios responde con grandes bendiciones. Sí, los hombres de hoy hablan del calentamiento de la tierra, hablan de los cambios climáticos, hablan de climas extremos. Pero es el pecado de la humanidad. Es el pecado. Es el pecado. La Biblia dice que es el pecado del hombre el que hace que la tierra se vuelva reseca. Así es. Por eso, para el pecado hay que arrepentirse. Y a través del ayuno y la oración, Dios nos perdona de todo pecado en el arrepentimiento. Por eso estamos ayunando y convocando este ayuno para que toda persona, familia pueda ser bendecida. Estamos ayunando por la tierra, por Villahermosa, Tabasco, el sureste, México y todas las naciones de esta tierra. Al final, Joel, aquí nos dice que Dios va a enviar la lluvia temprana y tardía. Va a hacer surgir de nuevo lo que estaba muerto, el trigo, el aceite, el vino. Se llama restauración, volver al principio. Y va a reprender al del norte, dice el de Obrador. Y termina diciendo, mi pueblo nunca más será avergonzado. Lo dice 2 veces en este pasaje. Sí, el diablo trata de avergonzar a la gente
Pero Así es. aquí Dios dice, después que hayas ayunado y te hayas arrepentido, yo te protegeré, te bendeciré y nunca más vas a ser avergonzado. Bien, pues mañana pueden conectarse con nosotros a través del Facebook, YouTube, 12 del día. Es el mensaje online que cada fin de semana estamos dando desde el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata. Así que les esperamos mañana. Gracias por haber estado con nosotros en estas enseñanzas y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les guarde a todos.